Hola. Ok. Nos habíamos quedado en el concepto de medida de radón. ¿Ok? Era una medida de Borel sobre X de Hausdorff, que es regular exterior para los borelianos y regular interior para los abiertos en X. ¿Sí? Además es finita sobre K. ¿Va? Hay ejemplos muy interesantes de medidas de Borel, pero estamos por verlos, ¿ok? Medidas de radón, ¿sí? Estamos por verlos, ¿sale? No los hemos visto por una razón, porque los vamos a ver todos juntos y los vamos a ver junto con el concepto que voy a explicar al final de esta clase, ¿va? Probamos que en el caso, bueno, fíjense que en ningún momento se pide que la medida de radón sea regular interior para los borelianos. Ya lo habíamos mencionado eso. Es regular interior, pero nada más para los abiertos. Sin embargo, una de las cosas que probamos la clase pasada, que fue la última, si mal no recuerdo, fue que si el espacio era sigma compacto, entonces se daba la regularidad interior. ¿Sí? Era sigma finito, más bien. Era sigma finito. Era una medida sigma finita. ¿Va? En el caso finito también probamos lo mismo. ¿Sale? Entonces tenemos un pequeño corolario sobre eso, es muy básico. Toda medida de radón mu sobre un espacio de Hausdorff compacto es una medida de radón finita. O sea, esta afirmación ya está probada, ¿no? Porque la medida de radón pues es finita sobre compactos. Eso quiere decir que en ese caso X, si el espacio X es compacto, eso quiere decir que X está metido en KX, ¿no? Entonces es una medida de radón finita, por lo tanto, ¿okay? La medida de todo el espacio es finita y por lo tanto es regular para los borelianos. Ahí estoy usando el resultado anterior, ¿sí? Entonces déjenme escribir la demostración de ese resultado. Demostración. Como X es un espacio de Hausdorff compacto, tenemos que, como les decía, X está metido en la familia de todos los compactos de X, ¿no? Eso quiere decir que entonces mu de K es finito, porque mu es de radón, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Mu K es finito para toda K en KX. Pues mu es de radón, ¿sale? Por lo tanto, tenemos que mu es una medida finita, ¿okay? Es decir, la medida del conjunto total X es finita, ¿okay? Y entonces, por el resultado anterior, mu es regular para los borelianos, ¿ok? Porque entonces se da la regularidad interior, ¿va? Que es la que no tenemos, ¿sale? Es regular para los borelianos y eso es por la proposición 1.2, ¿sale? Bien, otro pequeño resultado es el siguiente. Ponemos proposición
1.3. ¿Ok? Entonces, sea X un espacio Hausdorff que es sigma compacto. ¿Sale? Entonces, toda medida de radón mu es regular interior para Bx, ¿ok? Y por lo tanto, regular para Bx. ¿Sale? Y la prueba es igual fácil, ¿no? Demostración. Bueno, por la sigma compacidad, del conjunto X, existe una asociación Kn de compactos de X, tal que X es la unión de los Kn. ¿Sale? Entonces, pues prácticamente ya está, ¿no? Porque entonces tenemos que mu de Kn es finito para todo n natural, ¿sí? Entonces, mu es sigma finita y usamos el resultado anterior al corolario, es sigma finita sobre X, ¿ok? Y por proposición 1, 2, ya acabamos, ¿no? Mu es regular interior para los borelianos. ¿Sale? Bien, vamos a probar el teorema (1.4), ¿ok? Que es todavía otra caracterización para las medidas de radón ahora, pero en términos de aproximaciones, ¿sí? Ustedes mismos van a ver que otra vez el ejemplo más importante de este tipo de medidas pues es la medida de Lebesgue, ¿sí? Sea mu una medida de radón sigma finita, ¿ok? Sobre un espacio de Hausdorff X. ¿Sale? Tenemos lo siguiente. Tenemos que los incisos. Tenemos A. Para cada E boreliano y epsilon mayor a 0, existe un abierto O y un cerrado C, tal que E contiene a C, esto está contenido en O, y la medida de O sin C es menor a epsilon. E inciso B, para cada E
boreliano existe un conjunto G delta que le vamos a poner G, ¿ok? Y un conjunto F sigma que le vamos a poner F, tal que F está contenido en E y este está contenido en G, y además la medida de G sin F es nula. ¿Sale? A ver, ¿qué significan estos dos incisos? Si se dan cuenta, intenta hacer una aproximación. Si ustedes tienen una medida de Borel que es regular, o sea, regular interior y regular exterior para B, para los borelianos, inmediatamente tienen esto, ¿no? Inmediatamente tienen esto, pero no nada más eso, lo tienen más pesado, es para un compacto, en este caso C, ¿okay? Que satisface esto, ¿sale? Para las medidas de radón no tenemos tal cosa, ¿okay? No, es decir, tenemos algo muy parecido, pero no podemos asegurar que esto sea un compacto de entrada, ¿sí? Porque no tenemos toda la regularidad interior para B, la tenemos para los abiertos, ¿sí? ¿Okay? O sea, podemos aproximar la medida de abiertos, y no nada más de abiertos, sino elementos borelianos, perdón, de abiertos, en este caso la regularidad interior es para abiertos, podemos aproximar la medida de abiertos con compactos, ok, pero nada más, ¿va? Aquí le quitamos bastante, ¿va? Pero aún así tenemos un teorema de aproximación, ¿sale? La medida LB otra vez también tiene esto, nada más es una medida Borel regular, también va a ser de radón, y como el espacio es un espacio con medida sigma finito, que es Rn, pues tienen esta propiedad. Y esto de acá, acuérdense que los conjuntos G delta son intersecciones, ¿no? ¿Sale? Los conjuntos G delta son intersecciones abiertos. Intersecciones de abiertos, pero numerables, y los conjuntos F sigma son uniones numerables de cerrados. ¿Sale? Uniones de cerrados e intersecciones de abiertos. Cada uno de esos está en la sigma álgebra porque son borelianos, ¿no? Entonces pueden decir que son medibles si ustedes ya tienen una medida, y pueden en particular calcular esto, ¿va? Entonces vamos a hacer esta demostración, ¿sale? Que otra vez esta es otra forma de ver el teorema de aproximación, pero con G deltas y F sigma. También la debieron de haber visto para la medida de Lebesgue, ¿va? Vamos a demostrar entonces. Por demostrar el inciso A. Bien, como mu es sigma finita sobre x, bx, pues existe una asociación creciente. ¿Okay? Ya habíamos hablado de esto, la puedo tomar creciente, de borelianos, ¿okay? Tal que la medida de estos AN es finita para todo natural, y además la unión
de los AN me da todo X. ¿Sí? Bien, entonces para un conjunto E en la sigma álgebra boreliano definimos EN como la intersección de E con los AN, ¿sale? Para todo N natural, ¿va? Entonces, inmediatamente tengo que EN es una asociación creciente, es una sucesión creciente, ¿ok? En los borelianos, ¿ok? Definitivamente, ¿va? ¿Ok? Es una asociación creciente en los borelianos y es tal que su medida es finita, ¿ok? Porque está metido acá, ¿sale? Es decir, estoy usando la monotonía, ¿ah? Y además la unión de los EN me debe dar E, ¿no? Bueno, como la mu es regular exterior para los borelianos y mu de n es finita, entonces para cada epsilon mayor a 0 existe un abierto ON que contiene a EN, tal que estamos usando la regularidad exterior en la equivalencia, de hecho, de regularidad exterior en el caso en el que saben que la medida es finita, ¿sí? Entonces existe un abierto que contiene a EN y tal que la medida de ON sin EN es menor que epsilon sobre 2n más 1, ¿va? Entonces si definimos O como la unión de estos ON, pues entonces O es abierto, ¿sí? O es abierto, O obviamente contiene E, y tenemos que O sin E, que es O intersección E complemento, pues esto según la definición es O intersección la unión de los EN, pero complemento, y por las leyes de Morgan esto es O intersección la intersección de EN complemento, ¿va? Pero esto de aquí es lo mismo que la unión sobre los naturales de ON intersección ON intersección la intersección de N natural de los EN complementos, ¿ok? Aquí estoy usando la definición de la ON, ¿va? Y estoy metiendo estoy aplicando distributividad, ¿no? Porque es la unión de esto, pero esto lo estoy metiendo, ¿sí? Entonces es la unión de todo esto de aquí, ¿vale? Entonces eso, fíjense que está contenido en la unión sobre los naturales de ON intersección EN complemento. ¿Okay? Y creo que es
Fácil, ¿no? Ver esa, porque la intersección de los EN complemento pues está metida en cada EN complemento. ¿Sí? Entonces esta contención es trivial. Pero eso, ¿quién es? Esto de aquí, según la definición, esto de aquí es la unión de ON sin EN. ¿Va? Entonces, ¿qué me dice esto? Si tomamos medidas, ahí, tenemos que la medida de O sin E, pues va a ser menor o igual que la suma de las medidas de ON sin EN, por esta, estoy usando la monotonía, ¿va? Pero eso, aquí está, yo me lo tomé suficientemente pequeño. Esto es menor, de hecho es menor estricto, que la suma de epsilon sobre 2n más 1, que esto es epsilon entre 2, ¿no? Bien, por lo tanto, hemos demostrado que para cada boreliano y epsilon mayor a 0 que tomemos, existe un abierto O, tal que O contiene a E y la medida de O sin E es menor que epsilon sobre 2, ¿va? Entonces, vamos a aplicarle este mismo procedimiento, pero a E complemento, ¿va? Al complemento de E. Fíjense, aplicando este mismo procedimiento a E complemento, que también es un boreliano, vamos a tener lo siguiente. Obtenemos un abierto B mayúscula, ¿ok? Tal que B contiene a E complemento y además la medida de B sin E complemento pues es menor que epsilon entre 2, ¿sale? Si además definimos C como el complemento de B, entonces C es un conjunto cerrado, ¿ok? Esta contención se voltea en complementos, ¿ok? Y por lo tanto tenemos que C está contenido en E, ¿ok? C está contenido en E, esto está contenido en O, ¿ok? ¿Sale? Esto es por el inciso anterior. Tengo que E sin C intersección O sin E, esto es vacío, ¿sale? Es E sin C, o sea, tenemos esta de aquí, ¿sale? Tenemos que lo de hasta adentro es C, aquí está E y acá O, ¿no? Entonces, E sin C
es todo esto que resta de aquí, ¿va? Y quiero hacer la intersección con O, pero sin todo E, o sea que a fin de cuentas es sin todo esto. Entonces nada más me queda este pedazo, ¿sí? Por eso es que la intersección de este con lo de adentro, pues es vacía, ¿no? Eso me dice que en particular la suma es la medida, perdón, es aditiva para esos conjuntos, ¿no? Porque son vacíos. No es subaditiva, sino aditiva nada más. ¿Ok? Porque fíjense, y tenemos que E sin C unión O sin E, pues esto ¿quién es? Esto es O, pero sin C, ¿no? Otra vez es E sin C, ¿okay? Que es esto de afuera, unión el O, pero sin la E, ¿ok? Entonces es esto de acá. Esa unión considera las dos franjas, ¿sale? Que es lo mismo que O, pero sin C, ¿sí? Entonces, tenemos que, por la aditividad de la medida, O sin C es lo mismo que la medida de O sin E más la medida de E sin C, ¿sale? Cada uno de esos lo hice muy pequeño, ¿no? Lo hicimos menor que epsilon medio, ¿vale? Fíjense que entonces E sin C es lo mismo que E intersección C complemento, que es E intersección B, que es lo mismo que B sin E complemento, ¿no? O sea, estoy viendo esto como el complemento del complemento, ¿sale? Entonces, tenemos que la medida de O sin C, pues esto es la medida de O sin E más la medida de B sin E complemento, que es menor que epsilon medios más epsilon medios, ¿sí? Que es epsilon, ¿sale? Y esto prueba A, ¿ok? De ahí concluimos A. Ahora, ya nada más nos falta B, ese es ya más fácil. Ah, caray. En sí vamos a usar esto mismo. Vamos a demostrar bien, ¿no? Pues ahora, sea un boreliano, ¿ok? Por A, para cada natural existe un abierto, ON y un cerrado CN, tal que E está contiene a CN y está contenido en ON, y además la medida de ON sin CN es menor que 1 entre N, ¿sí? O sea, toman epsilon igual a 1 entre N y generan este CN y este ON por el inciso anterior. Entonces ya está, ¿no? Porque fíjense, si definimos mi conjunto G como la intersección de los ON con N natural, pues E va a estar metido en G, porque está metido en cada ON, ¿no? Entonces debe estar en la intersección, ¿sí? Y lo mismo pasa si defino F igual a la unión de los CN con N natural, ¿sí? Cada uno de estos está contenido en E, su unión debe estar en E, ¿sí? Entonces,
En particular, G es G delta y F es F sigma. ¿Okay? Y se da la contención que les decía. ¿No? Y además, F está contenido en E, que está contenido en G. Ahora, como G sin F está metido en ON sin CN, ¿okay? Y creo que eso es clarísimo, ¿sí? Porque G, al ser la intersección de los ON, pues está metido en ON, ¿sí? Y la F, al ser la unión, es más grande que cualquier CN, contiene a los CN. Entonces, esta contención es, digamos, va a estar metida en esto, pero sin un pedazo más grande, porque este es más grande que este. Entonces se da la contención, ¿sí? Y por la monotonía, porque esto es para todo N natural, tenemos que la medida de G sin F es menor o igual que la medida de ON sin CN, que es menor o igual que 1 entre N para todo N natural, pero el lado izquierdo es independiente de N, ¿no? Es decir, por lo tanto, la medida de G sin F, esto es nulo. Y acabamos, ¿sí? Bien, hay una observación muy importante que vamos a hacer con esto, con estos resultados, que es prácticamente la última, de propiedades básicas de Borel y Radon. Pero voy a parar el video para escribirla, ¿ok? Y no hacerlos perder tiempo en eso, ¿va? Ahorita nos vemos.